Para hablar español necesitas años de práctica. Para hablar chino, toda una vida. Pero una canción triste te entristece aunque nunca hayas escuchado ese idioma. Esa cultura, esa melodía. Sin aprendizaje, sin esfuerzo, sin explicación. ¿Por qué? Porque la música es diferente a todo lo demás. Esa pregunta tiene respuesta. Y no está en la filosofía ni en el arte, está en la biología. El cerebro humano no aprende a entender música, nace sabiendo. Y entender por qué eso ocurre cambia completamente la forma en que ves lo que haces cada vez que tocas un instrumento. Piensa en esto. Un niño de 2 años no habla, no lee, no entiende conceptos abstractos, pero si escucha una canción de cuna, se calma. Si escucha algo acelerado y rítmico, su cuerpo responde. Si escucha una melodía suave, sus ojos se cierran. Nadie le enseñó eso. Nadie le explicó qué significaba cada sonido. Simplemente ocurrió. Ahora piensa en ti. ¿Cuántas veces escuchaste una canción en portugués, en japonés, en inglés, y sin entender una sola palabra, supiste exactamente qué emoción estaba transmitiendo? Eso no pasa con ningún otro sistema de comunicación humano. Si alguien te habla en mandarín y no lo hablas, no entiendes nada. Cero. Necesitas años de estudio para descifrar aunque sea una frase básica. Pero la música no funciona así. La música entra sin pedir permiso. ¿Por qué? Porque no es un lenguaje que aprendemos, es un lenguaje que traemos. Y la ciencia lleva décadas intentando entender exactamente por qué. Cuando escuchas música, tu cerebro no procesa el sonido en una sola área. Lo procesa en casi todas. La corteza auditiva recibe el sonido, el cerebelo responde al ritmo, el sistema límbico, la parte más primitiva y emocional del cerebro, reacciona a la melodía. Y todo ocurre simultáneamente, en milisegundos, sin que tomes ninguna decisión consciente. Pero hay algo más específico que los investigadores encontraron. El cerebro humano predice la música. No la recuerda, la anticipa. Cuando escuchas una melodía, tu cerebro está constantemente generando expectativas sobre qué nota viene después. Y cuando esa expectativa se cumple, libera dopamina, el mismo neuroquímico que activa el placer, la recompensa, la motivación. Cuando la expectativa se rompe, cuando la melodía va a donde no esperabas, el cerebro genera tensión, emoción, sorpresa. Eso es exactamente lo que hace la música. Juega con tus expectativas biológicas y lo hace sin que puedas evitarlo. Piénsalo así. No decides sentir tensión cuando escuchas una nota disonante. No decides relajarte cuando escuchas una resolución armónica. Simplemente ocurre, porque tu cerebro está cableado para responder a esos patrones desde antes de que nacieras. Por eso genera una pregunta más profunda. ¿Por qué el cerebro humano evolucionó para procesar música de esta forma? Los idiomas son culturales, la música es biológica. Esa es la diferencia fundamental. El español existe porque un grupo de personas en un específico lugar del mundo desarrolló un sistema de sonidos con significados acordados. Si no creciste en este sistema, no lo entiendes. Es una construcción social que requiere aprendizaje consciente. La música opera de forma completamente distinta por 3 razones. Primera, el ritmo es movimiento. El cerebro humano evolucionó para sincronizarse con patrones rítmicos. Es lo que se llama entrainment, la tendencia natural del sistema nervioso a alinearse con pulsos externos. Por eso el pie golpea solo, por eso la cabeza se mueve sin que lo decidas. No es cultural, es neurológico. Segundo, la melodía imita la voz. Las melodías ascendentes se asocian universalmente con energía y alegría porque imitan el tono de voz que usamos cuando estamos animados. Las descendentes se asocian con calma o tristeza porque imitan el tono de voz cuando estamos quietos o tristes. Tu cerebro reconoce esos patrones porque los escuchó desde el útero. La voz humana fue el primer sonido que procesaste. Tercera, la armonía genera tensión y resolución. Ciertas combinaciones de notas crean tensión en el sistema auditivo, otras la resuelven. Esa mecánica no es aprendida, es física.
Las frecuencias interactúan de formas que el cerebro interpreta como estables o inestables independientemente de la cultura. Por eso, una canción triste entristece a un niño en Japón y a un adulto en Brasil, que nunca han compartido nada cultural. No están interpretando la música, lo están sintiendo. Y eso tiene consecuencias enormes para cualquiera que hace música. Si la música opera a nivel biológico, entonces lo que haces cuando tocas un instrumento no es simplemente producir sonido, es comunicación directa en el sistema nervioso de otra persona, sin filtros culturales, sin barreras de idiomas, sin necesidad de explicación. Cuando tocas una melodía melancólica, no estás describiendo tristeza, estás activando los mismos circuitos neuronales que activan la tristeza real en el cerebro de quien escucha. Cuando construyes tensión armónica y la resuelves, no estás haciendo teoría musical, estás generando una experiencia física en el cuerpo de otra persona. Eso es lo que separa a la música de cualquier otra forma de comunicación humana. Un escritor describe una emoción, un pintor la representa, un músico la induce directamente, y lo hace porque el cerebro humano lleva millones de años evolucionando para responder exactamente a esos patrones de sonidos. Cada vez que tocas, no estás hablando un idioma, estás activando algo mucho más antiguo y más profundo de cualquier idioma. Y ahora sí puedes responder la pregunta con la que empezó este video. Al inicio preguntamos por qué una canción triste te entristece, aunque no entiendas el idioma, la cultura ni la melodía. Ahora tienes la respuesta. Porque la música no entra por el entendimiento, entra por la biología. Tu cerebro no la interpreta, la siente directamente, sin traducción, sin aprendizaje previo. Porque evolucionaste para responder a esos patrones de sonido mucho antes de que existiera cualquier idioma. La música no es el lenguaje universal porque suena bonito, es universal porque es lo único que todos los cerebros humanos procesan exactamente igual. Y la próxima vez que toques tu instrumento, ya sabes lo que realmente estás haciendo. No estás produciendo sonido, estás hablando directamente con el sistema nervioso de quien te escucha. Eso no lo puede hacer ningún otro lenguaje.